Y bueno, más que una entrevista, realmente lo que queremos hacer es darle a usted el tiempo para poder hablarnos sobre ideología de género. Yo le comentaba que somos un grupo que trabajamos con padres de familia y es algo que es tan importante y a veces los papás nos cuesta entender, y a mí que con la ideología de género, ¿verdad? He tenido la oportunidad de escucharlo justo para preparándome para hoy. Estuve escuchando una entrevista que tuvo con los ignorantes en Costa Rica hace como un año, justo hablando de su libro. Así que antes de dejar al doctor contarnos un poco acerca de todo lo que él sabe acerca de ideología de género, quiero contarles quién es él. El doctor Pablo Muñoz Iturrieta es un doctor en filosofía política y legal. Ha disertado en prestigiosas universidades como Cambridge, Princeton, Boston College, University of Montreal y otras. Sus conferencias son muy concurridas y han adquirido un carácter internacional, habiendo dado conferencias y presentando libros y artículos de investigación en más de 90 ciudades en América Latina, Canadá, Estados Unidos, Europa, y es autor de uno de los estudios más completos denunciando la ideología de género. Su libro se titula Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Es autor también de otro libro sobre la libertad religiosa y en este momento está finalizando su estudio crítico a la educación sexual integral y un libro sobre la educación de los hijos. Así que creo que tiene todas las características para poder hablarnos de este tema. Leí el libro hace como un año y la verdad es que me impresionó muchísimo. Mi esposo y yo trabajamos con papás y es una de las principales cosas que ha venido surgiendo e intensificándose tal vez los últimos 5 años, y por eso creíamos que era tan importante realmente poder escuchar de una persona que se ha especializado literalmente en esto, y creo que no es un área que usted la haya buscado. Creo que por lo que he leído y escuchado de sus entrevistas, como que lo ha llevado a convertirse en un defensor de la niñez realmente, porque creo que si alguien está afectando esto es a nuestros hijos. Así que gracias por aceptar esta invitación, de verdad lo apreciamos mucho, créame que lo admiramos y pues este tiempo es suyo. Aquí estamos los chapines y algunos otros países seguro conectados escuchando lo que hoy nos va a comentar, y el tiempo es suyo, doctor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecerles. Para mí, Guatemala es un país querido. No conozco Guatemala personalmente, es un país al que he querido, en muchas ocasiones he tenido este deseo, lo tengo todavía de viajar, pero sí es un país muy querido por la gran cantidad de amigos guatemaltecos que tengo. La primera vez que entré en contacto con guatemaltecos fue cuando fui a estudiar a los Estados Unidos en el año 2001, y ahí he hecho amistades enormes realmente con amigos guatemaltecos, que algunos viven todavía en Estados Unidos, otros están ahora allá en Guatemala y siempre me invitan que cuando voy a ir a visitarlos y demás. También es un gusto enorme encontrarme con todos ustedes, padres de familia, que están tan preocupados por esta ideología tan peligrosa y que a veces es tan difícil de entender, de comprender. Mucha gente no le presta importancia porque no se da cuenta tal vez de las implicancias de este pensamiento ideológico en la vida de las familias, en la vida de cada uno de ustedes, de sus hijos, y cómo puede potencialmente afectar a toda la sociedad guatemalteca también. Y por eso es una ideología que hay que, como se dice, hay que cortarla de raíz, por lo sano, porque eso va a implicar si se deja, si no se hace absolutamente nada, si no se combate, en definitiva se va a terminar imponiendo de modo totalitario en la educación, en la política, en la ley, en la vida de cada uno de nosotros. Les voy a contar una anécdota que me ocurrió el día de ayer aquí en Canadá. Canadá es un país que lamentablemente ha sucumbido a esta ideología de género. La ideología de género es difícil, decía yo, de entender porque hace referencia a un pensamiento filosófico acerca de la realidad. Un pensamiento que podríamos decir en realidad pseudo-filosófico acerca de la realidad, acerca del mundo, acerca de lo que somos cada uno de nosotros como seres humanos. Nuestra tradición occidental, nuestra civilización occidental, ha tenido un desarrollo muy profundo y muy grande tratando de comprender qué es la persona humana, qué es el ser humano. Esa es una pregunta
que en cierta manera ha sido mi guía a lo largo de todos mis años de estudio en la universidad, en mis libros, en mis clases, tratar de entender a la persona humana. Nosotros somos una realidad muy compleja. Recordemos que estamos no solamente formados por distintos elementos químicos que conforman también todo el universo que nos rodea, sino que también en nosotros hay mecanismos biológicos, hay mecanismos genéticos, hay mecanismos neurobiológicos, hay mecanismos mucho más complejos que se van manifestando en los distintos organismos. Y por lo tanto, el ser humano vendría a ser como una especie de pequeño universo también. Un universo que tiene capacidades que no se observan en ninguna otra realidad de este universo. Como es el hecho no solamente de sentir, como puede sentir un animal, pero el hecho de poder reflexionar, el hecho de pensar, el hecho de planear para el futuro, de poder proveer, el hecho de tener una visión, de tener un objetivo, de plantearse algo y decir, ¿cómo quiero estar yo de aquí a 5 años? ¿Qué puedo hacer para cambiar mi vida? ¿Qué puedo hacer para mejorarla? ¿Qué puedo hacer para ser una mejor persona? ¿Qué puedo hacer para dejar este vicio, esta mala inclinación? Nosotros tenemos una conciencia muy profunda, cada uno de nosotros, más allá del pueblo, de la cultura, de la nación, tenemos una conciencia muy profunda acerca del bien y del mal. ¿Y qué significa el bien y el mal? Hoy en día que se quiere negar esa realidad moral del ser humano. Nosotros tenemos la capacidad neurobiológica de poder conocer la realidad, pero hay un misterio también dentro del hombre, porque el ser humano no solamente que puede conocer una realidad concreta, yo salgo, por ejemplo, a la calle y puedo ver que hay una calle que está asfaltada o es de tierra, que tengo un semáforo que cambia de colores, tengo un bosque enfrente, ahora en otoño aquí en Canadá, no es como Guatemala que está verde todo el año, aquí en Canadá tenemos todas las estaciones y en este momento uno sale afuera y ve ese bosque tremendo que está plagado de distintos colores. Parece como que si las flores de repente hubieran crecido en los árboles. Todas esas hojas se visten de flores en este otoño y uno ve una cantidad de colores y comienza a percibir la realidad. Es lo que se llama la percepción. Tenemos esa capacidad de percibir, esa capacidad de almacenar esa información, esas imágenes. Tenemos la capacidad de tener una memoria. Uno, por ejemplo, aquí en Canadá, sale al bosque y en el bosque hay osos, en el bosque hay lobos, en el bosque hay leones de montaña o los pumas, como se les llama, hay linces, hay ciertos animales que invocan un peligro para el ser humano. Y entonces el ser humano tiene esa capacidad de captar esa noción de peligro y la guarda en su memoria, de tal manera que relaciona las nociones de bosque con el oso, con el peligro, con los lobos, con las manadas de lobo. Uno relaciona el bosque con los colores del otoño, por ejemplo. Y es así como nosotros vamos formando conceptos y vamos armando esa realidad que nos rodea. La vamos percibiendo y la vamos armando de modo paralelo dentro de nuestra cabeza por distintas categorías. Ahora bien, entonces, esto vendría a ser una explicación filosófica, ¿cierto?, del conocimiento, de cómo percibimos la realidad y cómo a partir de ahí vamos construyendo distintas categorías que no son inventadas, sino que son aceptadas y son, por así decir, impuestas por la realidad externa. Y nosotros como seres humanos lo que nos toca es darle una palabra. Por eso nosotros a una vaca le podemos decir vaca en español o le podemos decir cow, como le dicen en inglés, y demás. A una casa nosotros le decimos casa, los romanos en latín le decían domus, un francés le dice maison, un inglés le dice house, un alemán le dice house también. Simplemente son palabras que vamos creando y les vamos poniendo por nuestro lenguaje a todas esas nociones que van surgiendo. Y nosotros tenemos esa capacidad tremenda entonces de percibir las nociones y las ideas en las cosas. Y un trabajo enorme en nuestra civilización lo realizaron los griegos, los filósofos griegos. Podemos mencionar a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, quienes fueron categorizando la realidad y se dieron cuenta que en este mundo habían cosas que eran sustanciales y habían cosas que eran accidentales. Por ejemplo, una realidad sustancial es que todos nosotros somos seres humanos. Esa es nuestra naturaleza propia. Pero también hay cosas accidentales.
porque uno puede ser más moreno, puede ser bien blanco, puede ser negro, puede ser gordo, puede ser flaco, puede ser alto, puede ser bajo, puede tener un pelo corto, pelo largo, pelo pelirrojo, rubio, negro, marrón o del color que sea, blanco. Puede estar situado en Guatemala o situado en Argentina o situado en Canadá. Puede tener padres, todos tenemos padres, vivos o muertos. Puede que tenga hijos, puede que no, puede que tenga una esposa o un esposo, puede que no. Situaciones relacionales. Entonces son todas cuestiones accidentales que no afectan muchas veces directamente a lo que es la naturaleza propia del ser humano. Pero los griegos supieron distinguir que en el ser humano hay algo único, esa capacidad de reflexionar, de pensar, esa capacidad de elegir o de no elegir si uno no quiere, lo que se llama la libertad. Y a partir de ahí nosotros creamos sociedades que comienzan por la familia y esa familia que se va extendiendo en un pueblo, en una nación, en un estado, en un imperio, de acuerdo a la situación política de un lugar. Eso fue la grandiosidad entonces de nuestra civilización occidental, que eso es lo que nos permitió luego avanzar por medio de las ciencias, nos permitió aplicar los conocimientos de la física, de la química, a cuestiones tecnológicas, y es por eso que hoy en día, por ejemplo, yo les puedo hablar a ustedes mientras están sentados frente a su computadora en su hogar. Yo estoy sentado aquí en mi hogar en Canadá. Entonces, el conocimiento del ser humano ha ido siempre tratando de profundizar, de encontrar las causas de las cosas, que en definitiva eso es la ciencia. Pero a partir de los años 50, surge una nueva corriente de pensamiento dentro de facultades de filosofía y también de estudios del género, de la mujer y demás, que proponían una visión totalmente distinta. Proponían que había que leer la historia con unos nuevos ojos. Esa corriente se la llamó historicismo, el historicismo marxista, tenemos el posmodernismo, que veía la historia como una consecución de luchas por el poder. El poder que vendría a ser como la fuerza que maneja la historia. Y entonces toda la historia hay que interpretarla nuevamente como una relación de poder de aquel que oprime y el oprimido. Por eso el feminismo surge con esa idea, moldeándose la idea marxista de la opresión, la aplica al matrimonio. La mujer que es oprimida por el hombre y por lo tanto la mujer por medio del feminismo se tiene que liberar del matrimonio, se tiene que liberar de la imposición biológica de tener hijos y demás. El hecho de promover el aborto, por ejemplo, como una liberación de la mujer. Y ahí tenemos, dentro de esta corriente postmodernista, un intento de explicar toda la realidad como una construcción social. Ya no es el ser humano el que ve una vaca y capta la noción de vaca, de un perro, de una casa, sino que esta nueva visión de la realidad plantea de que todo es construcción social. La noción de ser humano es una construcción social, el hecho de ser hombre es una construcción social, el hecho de ser mujer es una construcción social. Nadie es mujer, nadie es hombre, es algo que se lo imponen los padres, como dicen muchos programas de educación sexual. Entonces, lo que en definitiva promueve la ideología de género es eliminar la noción de persona humana y darle a cada uno de nosotros esa capacidad de elegir por medio de la autodeterminación, de la autopercepción, lo que uno quiere hacer. Entonces, si un hombre dice que quiere ser mujer, tiene no solamente el poder, sino que se hace realidad según esta ideología. Y por lo tanto, el Estado le debe dar el derecho a esa persona y le debe conceder ese derecho a que esa persona se convierta en mujer. Le debe pagar los tratamientos hormonales, le debe pagar las operaciones, y no solamente eso, sino que a todo el resto, a toda la sociedad, se le debe imponer el concepto de que esa persona que es hombre, biológicamente, personalmente, ser humano, hombre, se lo debe reconocer como una mujer. Y aquel que no lo acepte debe ser condenado como intolerante, como transfóbico, como homofóbico, como lesbofóbico, como travestifóbico o lo que sea. Entonces, en definitiva, con la ideología de género, tenemos lo que se llama una revolución antropológica. Por eso a veces es difícil de entender a qué se refiere la ideología de género. La ideología de género es una corriente que busca negar la realidad del ser humano en cada uno de nosotros.
Pero el problema más grande que radica en eso tiene sus consecuencias en el hecho de que se busca imponer esta filosofía, este modo de ver la realidad, por medio de la política, por medio de la ley, por medio de la educación, por medio de la justicia también. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En la Argentina ya tenemos casos de lo que se llama la justicia de género. ¿Qué significa la justicia de género? Recuerdan que yo decía el posmodernismo ha creado toda una visión de la historia, una visión del pasado como una sucesión de opresiones y de control por el poder y demás. Entonces, se deduce falsamente, porque esto no ha sido así, pero se deduce que la mujer ha sido oprimida históricamente. Y entonces, para remediar esa situación, ante cualquier situación en la cual la mujer se encuentre frente a la ley porque haya cometido un crimen, la mujer debe ser liberada para tratar de balancear. Entonces, por así decir, a la mujer le vamos a perdonar todo porque la mujer ha sufrido tanto por milenios, ha sido oprimida, entonces cualquier crimen que cometa, se lo vamos a perdonar. O se dice, por ejemplo, en los Estados Unidos, como los blancos oprimieron a los negros, como los negros estuvieron sufriendo por tanto tiempo la esclavitud en los Estados Unidos, como sufrieron discriminación y demás, entonces vamos a dar vuelta a la balanza y le vamos a dar privilegios especiales de tal manera que si incluso cometan crímenes, los negros no van a hacer crímenes porque es una manera de balancear la situación y que los blancos ahora sufran la opresión. Es decir, es una visión bastante perversa, obviamente, de la realidad. Y entonces el problema es que se busca imponer esta visión, esta nueva filosofía, una pseudo filosofía postmodernista en cada uno de nosotros. Y para eso se van a necesitar mecanismos. Y aquí es cuando entra la cuestión política de todo esto que estamos hablando. A partir del año 1995, ustedes pueden observar que las Naciones Unidas, eso lo pueden buscar, ese material existe, están los documentos, las Naciones Unidas hizo una conferencia mundial donde fueron todos los países miembros, enviaron delegaciones a la China e hicieron en la ciudad de Pekín, en el año 1995, una conferencia mundial centrada en la mujer y en el género. Y cuando tuvieron que hacer la gente lo que se iba a hablar, es interesante que las Naciones Unidas le dio a una compañía que ellos se dedicasen a armar todo lo que se iba a dar en esa conferencia. Esa compañía fue Planned Parenthood. Planned Parenthood, que es la multinacional abortista más grande del mundo. ¿Y qué hizo Planned Parenthood? Planned Parenthood invitó a la pensadora feminista del género por excelencia, la persona que tal vez más daño ha hecho y que más ha avanzado en el mundo toda esta teoría del género de la que venimos hablando. Y esa pensadora era Judith Butler. La mujer Judith Butler entonces fue a la China, ella dio las exposiciones más importantes en las cuales puso esto a las Naciones Unidas, eliminar la noción de hombre y de mujer y que sea reemplazada por la del género, y luego crear políticas en nuestros países, en todos los países miembros de las Naciones Unidas, para que por así decir, se imponga, en definitiva, esta nueva visión de la realidad. Entonces, eso requería eliminar, por ejemplo, toda la tradición occidental, eso requería eliminar todo este modo filosófico de ver la realidad, como les explicaba al principio. Eso requería transformar todas las universidades, eso requería transformar todos los centros educativos, las escuelas primarias, las escuelas secundarias, transformar el modo como se educan a los maestros, a las maestras de nuestros países, de tal manera que de ahora en más se conviertan en portadores de este adoctrinamiento ideológico del género. Obviamente que en ese momento muchos no conocían la teoría del género, una teoría que viene de los años 60, 70 y 80, pero es ahí cuando viene una imposición desde arriba, ¿no? Muchos de nuestros países en ese momento no estaban capacitados, por así decir, para difundir estas ideas, ya que no había personal, ya que la gente en ese momento no entendió qué es eso de la ideología de género que se quiere imponer en nuestros países, o muchos gobiernos estaban en otra cosa, en otra atención, o con su atención en otros temas. Y es así entonces que, como no pasaba nada a nivel mundial, las Naciones Unidas organiza
en el año 2007 otra reunión, ya no con los países miembros, sino con un grupo selecto de personas elegidos por ellos, para idear todo un material y herramientas para imponer la ideología de género en el mundo. Y es así cuando se reúnen en la ciudad de Indonesia, en la ciudad de Yogyakarta, perdón, en Indonesia, y a esos principios le llaman los principios de Yogyakarta. ¿Qué son los principios de Yogyakarta? Se lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar en mi página web. Son principios que apuntan a darle a los gobiernos herramientas para imponer la ideología de género en cada uno de nuestros países. De tal manera que a la persona se considera un derecho humano el cambiarse de nombre, el cambiarse de sexo, el tener acceso a operaciones, el tener acceso a tratamientos hormonales, que toda esta ideología se enseñe por medio de las escuelas. Entonces se ordena que se debe enseñar educación sexual integral en todas las escuelas del mundo, porque la educación sexual integral iba a ser el instrumento ideológico o la herramienta ideológica para imponer esta ideología en nuestros niños. Y es interesante cómo las campañas de educación sexual integral, cuando se le hace propaganda, por ejemplo, para que se legalice, mañana se hace la votación en el Senado de Chile para ver si se legaliza, en Argentina se legalizó en el 2006, en Canadá ya se había legalizado en el año 1995, inmediatamente después de esta conferencia en la China la legalizaron en Canadá, porque Canadá ha sido un país en la cual han llevado al máximo todas estas políticas del género y ha sido el país como el conejo de India de todo esto. Cuando se quiere legalizar la ESI, para tratar de convencer a la nación, van a venir y de entrada le van a decir a la gente, miren, vamos a legalizar la ESI porque es la herramienta para introducir la teoría de género, eliminar la noción de hombre y padre, eliminar la noción de familia, para proclamar las orientaciones sexuales, la diversidad sexual y demás, que los jóvenes tengan sexo, que sea su derecho o no. No lo van a presentar así porque todos los padres van a salir corriendo. Entonces, ¿cómo lo presentan? Lo presentan como una campaña educativa para prevenir el abuso sexual y para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Esto igual es una mentira tremenda. Es una mentira gigantesca porque si observamos los planes de educación sexual que ya se han impuesto, les decía, en el año 95 en Canadá, en los Estados Unidos hay programas de educación sexual que en algunos estados como California está desde los años 80. ¿Y qué ha sido el resultado? Porque eso es lo que hay que ver. A ver, se impuso la educación sexual en el 95, se puso en algunos estados desde los años 80. ¿Cuáles son los resultados? ¿Se previnieron los abusos sexuales? No. Al contrario, el caso de Inglaterra es un caso paradigmático porque en Inglaterra se estudió específicamente esa pregunta. Esa pregunta estuvo acá de investigarla, se llama en Inglaterra el Scotland Yard. Scotland Yard vendría a ser como el FBI de los Estados Unidos. Es una policía que está por encima de la policía, y eso se dio debido al aumento de casos de prostitución infantil y de abuso sexual en menores de edad en Inglaterra. Y una de las cosas que dice el reporte, que fue una bomba cuando salió esto en el año 2013, fue que los niños, al estar enfrente de un adoctrinamiento tal como el de la ideología de género y de la educación sexual, resulta que se volvieron más vulnerables a los ataques de predadores sexuales. ¿Por qué es eso? Porque el niño no tiene la capacidad de distinguir entre una relación sexual amorosa, como se puede dar en el matrimonio, y una relación sexual abusiva. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos mecanismos neurobiológicos, es uno de los elementos del ser humano. Y esos mecanismos neurobiológicos, es interesante que en los últimos 15 años se han hecho grandes descubrimientos debido a la tecnología, especialmente de resonancia magnética. Una de las cosas que se han descubierto es que el cerebro va madurando. Nosotros salimos con el cerebro completo, obviamente, del vientre de nuestra madre, pero sin embargo es como que si estuviese apagado. Ustedes tienen que hacerse, imaginarse, por ejemplo, que es como un corredor, un pasillo muy largo, el cerebro humano, que va desde atrás hacia adelante. Y ese pasillo está lleno de focos, de luces. Pero sin embargo, esas luces se van prendiendo de atrás hacia adelante con el paso del tiempo.
Y una de las cosas que ha descubierto la neurobiología, entonces, es que tenemos muchas funciones cerebrales, muchísimas, que hacen al orden, que hacen a la paciencia, que hacen a la atención, que hacen a la memoria, que hacen a la imaginación, que hacen al habla, al poder expresarse, el conectar ideas. Tenemos funciones que hacen al asentimiento. Por ejemplo, viene un amigo y le dice a otro amigo, vamos a jugar al fútbol. Y el amigo en ese momento no le dan ganas y dice, no, no tengo ganas. Eso es una función cerebral que se activa. O si el amigo de repente se llena de alegría y dice, sí, vamos a jugar. Eso es una función cerebral la que en ese momento se activa. Y una de las cosas que ha descubierto la neurobiología es que cuando se pone a un niño, a un joven en distintas situaciones, hay luces, funciones cerebrales que no se prenden porque no están desarrolladas. Por lo tanto, se ha descubierto que el cerebro termina de madurar en promedio generalmente a los 18 años. Aunque en los últimos años se ha descubierto que hasta incluso los 29, 30 años hay funciones que terminan de madurarse y completarse. Esto una mamá lo va a entender muy bien. Por ejemplo, hay niños que pueden tener una cierta noción del orden cuando son chiquitos. Un niño de 1 año y 2 meses, por ejemplo, se da cuenta que tiene que poner, uno le puede hacer un juego de llenar de pelotitas de tenis una habitación y mostrarle cómo hay que meterlas dentro de un balde. Y ese niño puede ir y de a poquito va a captar la idea en algún momento de que hay que meter y poner un cierto orden. O a veces una niña va a comenzar a poner sus muñecas en orden y si ustedes prestan atención van a darse cuenta que las ubican de acuerdo a distintas categorías. Los niños captan eso, entonces tienen camioncitos y en un lado va a poner los camioncitos rojos, en otro lado los amarillos, o los va a ordenar por tamaño, de más grande a más chico. Eso es porque el cerebro comienza a activarse y la función del orden comienza a madurar hasta que llegamos a una persona que es profundamente ordenada, que tiene una agenda, que tiene un horario, que tiene una disciplina de vida, porque esa función cerebral la ha ido desarrollando y madurando. Entonces todo esto va creciendo. Una de las cosas que ha descubierto la neurobiología es que un joven antes de los 17 años no tiene esa capacidad, ese foquito que se prende para poder consentir una relación sexual, por ejemplo. Entonces, una de las grandes mentiras de la educación sexual es que se le dice al joven que puede tener todo el sexo que tenga, que quiera, mientras ese sexo sea querido, sea consentido. Bueno, eso es una mentira porque el joven no tiene la capacidad de consentir. Y es por eso que nuestra civilización occidental ha sido tan sabia en hacer esperar, y eso se ha visto reflejado en la ley, que un joven de 18 años, por ejemplo, no puede, porque sí, porque quiera, o menor de 18 años, casarse y tener relaciones y demás, legalmente. Porque hay un fundamento neurobiológico, que eso lo hemos descubierto después, pero había mucha sabiduría al respecto. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál ha sido el resultado? Volviendo a la pregunta que yo hice de la ESI después de tantos años. El resultado en Estados Unidos, y estos son cifras oficiales de la CDC es el Centro para el Control de Enfermedades. A partir del año 2008 se comenzó a hacer un estudio de enfermedades de transmisión sexual. Ese estudio se repitió en el año 2013, se repitió en el año 2017 y en el año 2018. Acaba de salir publicado el estudio del 2018 a fines del 2019 y estamos esperando ahora el del 2019. ¿Pero qué se descubrió en el año 2018 cuando fue la primera vez que se publicó? Que el 25% de las jóvenes en los Estados Unidos, adolescentes, tienen al menos una enfermedad de transmisión sexual. Eso es tremendo, el 25%. O sea, si el coronavirus da para que sea una pandemia, imagínense lo que deberíamos decir entonces con respecto a enfermedades de transmisión sexual. En el año 99, la Organización Mundial para la Salud dijo, se acabó la sífilis, hemos eliminado la sífilis del planeta Tierra. ¿Y qué resulta? Que ha habido un resurgimiento abismal de la sífilis, especialmente en la población adolescente, lo cual es una locura realmente. Y estamos hablando de enfermedades que muchas veces se habían declarado ya como inexistentes o como muy difíciles. Les voy a mencionar el caso de la sífilis primaria, la sífilis secundaria. La clamidia es otra enfermedad que está causada por una bacteria que infecta a hombres como a mujeres, pero que está causando estragos también dentro de la población adolescente en los Estados Unidos. En Canadá tenemos la gonorrea,
tenemos el caso del virus del papiloma humano, tenemos el caso del virus de inmunodeficiencia adquirido, el VIH, tenemos el caso del papiloma humano también que está causando estragos, por ejemplo, en los casos de cáncer que existen. Entonces, es realmente dramático, ¿sí? Y una de las dramáticas consecuencias entonces de la ESI es que ha alentado un estilo de vida que podemos llamar hipersexualizado, donde el sexo es un derecho, donde la castidad o el abstenerse es una utopía irrealizable, se burlan de los jóvenes que deciden guardarse ante el matrimonio, cuando tenemos información científica que nos dice que un joven no puede consentir. Por eso siempre, cuando un adulto, por ejemplo, quiere convencer a un joven de tener relaciones sexuales, tranquilamente podemos hablar de un caso de abuso sexual, porque el joven no tiene esa capacidad para discernir. Porque el joven, esto es otra cosa que ha descubierto la neurobiología, pero uno dice, pero si el joven dice que sí, o un joven que me está escuchando me dice ahora, pero si yo digo que sí y yo sí consiento. En realidad, cuando se estudia el cerebro del joven, la función que se activa no es la del discernimiento, la de la aceptación, la del consentimiento, sino que es la función de la aceptación. Y el joven entonces acepta. ¿Por qué? Porque teme ser rechazado. Y es uno de los temores más grandes, y eso se manifiesta muy bien en la estructura cerebral durante la época de la adolescencia. El ser rechazado, el rechazado por el grupo. Eso tiene una explicación también neurobiológica. El ser humano está llamado a ser sociable, un ser social, un ser político, como decía Aristóteles. Y entonces el proceso de sociabilización, que es un proceso también psicológico de maduración, es muy importante. Y nuestra estructura neurobiológica nos lleva a, durante esa época, sociabilizarnos y por lo tanto nos ha dado un mecanismo de defensa para tratar de buscar siempre ser aceptados. Ahora, eso tiene un peligro también, porque eso nos hace vulnerables a muchas veces ceder a situaciones por presión, simplemente por el hecho de que no queremos ser rechazados del grupo. Hace poco leía un informe que se publicó en Australia. Australia es otro país que está sufriendo estragos con la educación sexual integral. Y es impresionante cómo en este informe se decía básicamente lo siguiente, que las chicas adolescentes en Australia estaban siendo, por así decir, forzadas a mantener relaciones sexuales orales con chicos a cambio de favores. Por ejemplo, y esto en Australia la situación tan baja que ha caído. Por ejemplo, una chica quiere salir con un chico y el chico le dice, bueno, vamos, pero con la condición de que me realices un acto sexual oral, por ejemplo. Entonces, habían estadísticas y números increíbles de cómo los varones están usando y presionando a las mujeres por la hipersexualización también. Entonces, eso va a traer estragos psicológicos, estragos luego maritales en las propias relaciones humanas y demás, ¿sí? Entonces, es una cosa muy grave que hay que tener en cuenta. Ahora bien, una pregunta. ¿Cómo explicarle a nuestros hijos adolescentes de mejor manera sobre este tema? Esa es una pregunta que a mí me llegaba muchísimo y por eso en base luego a tantos años de estudio sobre este tema, yo les decía al principio que el estudio de la persona humana ha sido como la guía mía a lo largo de todos mis estudios y mi carrera, tanto enseñando en la universidad y demás, en mis conferencias, que me propuse un día escribir un libro sobre la ideología de género, debido a que llevaba en ese momento más o menos 16 años profundizando sobre el tema. Y la razón por la cual quise escribir este libro es para que los padres tengan una herramienta para explicar a los hijos sobre este tema y para afrontarse a esta situación y para darse cuenta de la gravedad de este tema, con muchísimos argumentos en contra de todos los presupuestos que se enseñan en la educación sexual, especialmente la ideología de género, aunque estoy preparando un libro específico para la educación sexual. Pero también que sea un libro para que los jóvenes se den cuenta de que la ideología de género es una mentira, de que es mentira lo que nos dicen acerca del género, que es mentira lo que nos dicen acerca de la autopercepción, que tenemos esa capacidad de decidir y ser lo que nosotros querramos, que es mentira el hecho de que nuestros padres nos imponen el sexo y nos obligan a ser hombres o mujeres. Mentira. Y para eso yo escribí este libro.
que se llama Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía. Es un libro que ha tenido, de hecho, una aceptación muy buena, muy positiva en ambientes universitarios, académicos, psicólogos, psiquiatras, filósofos, pero también en educadores en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, en Estados Unidos, aquí mismo en Canadá, también maestras, por ejemplo, maestros que tienen conciencia de este peligro, usan este libro para enseñarle a sus alumnos. Recibo cantidad de mensajes de México, de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos también, en Chile, de jóvenes, adolescentes de 14, de 15 años, que me agradecen por el libro y me dicen, es el mejor libro que leí en mi vida. Bueno, se ve que no han leído mucho, porque hay libros mucho mejores, pero ciertamente que es un libro que está pensado también para adolescentes, está pensado para padres de familia, está pensado para gente que tiene mucha formación y está pensado para gente que no tiene mucha formación. De tal manera que a todos sea un libro que a todos los pueda llenar y los pueda formar al respecto. Ahora bien, es una realidad que los padres hoy en día están forzados a hablar con sus hijos sobre este tema. Porque es un tema que si no sale por la ESI, si no viene por la educación, viene por el Internet, viene por las redes sociales, viene por Facebook, viene por Instagram. Porque esto es parte también de una campaña que el activismo LGBT ha decidido hacer. Es una campaña, y esto no lo estoy diciendo como una teoría de la conspiración. La compañía Thomson Reuters, que es un conglomerado mediático, uno de los más grandes del mundo, de publicación de diarios, de televisión y demás, ellos se filtró en diciembre del año pasado, y eso lo pueden ver en mi página web, pablomunioziturrieta.com, se filtró un documento en el cual ellos proponían las herramientas de trabajo que debían emplearse para captar a los jóvenes, para captar a la sociedad. Y es muy interesante ver todos estos mecanismos psicológicos que usan. Eso tengo todo un artículo donde lo resumo, también los distintos puntos que ellos proponen. Pero una de las cosas que ellos dicen es, por ejemplo, contratar influencers que sean pagos. Son toda una red de influencers que existe dentro de Instagram, por ejemplo, que sean gente no necesariamente ni travestis, ni transexuales, ni homosexuales, pero que hagan todo un lobby a favor de esto, que actúen como si lo fueran, de tal manera que los jóvenes sean fácilmente convencidos de que, por ejemplo, ese chico en realidad es una mujer, porque parece una mujer espeluznante, por así decir, por las operaciones y demás, el hacer reality shows, el hacer campañas de concientización en contra de la homofobia, de la transfobia, de tal manera que los jóvenes vean eso y queden confundidos realmente, porque el joven a veces también pasa eso, que como parte de ese desarrollo cerebral, muchas veces no tienen las categorías conceptuales bien formadas. Eso es también culpa de la educación tremenda, mala que están recibiendo nuestros jóvenes a lo largo de Latinoamérica. Porque hoy en día la educación pública no forma un público educado, sino que forma un público totalmente adoctrinado al respecto. Y no se les enseña las técnicas de pensamiento. Díganme ustedes, ¿cuáles de sus hijos han recibido clases de lógica para aprender a pensar? Para tratar de descubrir cuándo hay un sofisma, cuándo una relación de pensamientos que quieren imponer una idea no se sigue una de la otra, sino que hay una mentira, es un sofisma. ¿Cuántos de sus hijos aprenden eso? ¿Cuántos de sus hijos les enseñan en la escuela a armar argumentos? Por ejemplo, argumentar tal cosa y saber argumentar con todos los distintos tipos de silogismos que existen. Nadie. No lo enseñan eso. ¿Por qué? Porque si enseñan a hacer eso, sus hijos hoy en día sabrían pensar. Y si saben pensar, esa es la herramienta más grande que tenemos en contra de la ideología de género, en contra del progresismo, en contra de todo este dogmatismo que no tiene ningún sustento científico, ningún sustento en las ciencias, ni en la biología, ni nada. Ahora bien, ¿cómo vemos el panorama para el futuro? Se ve muy difícil, porque aquí hay una imposición que viene de las Naciones Unidas, una imposición que viene forzada por las grandes multinacionales y los organismos financieros internacionales, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, aquí tenemos el Fondo Monetario Internacional. Entonces países como México, como Guatemala, como Argentina, como El Salvador, como Colombia, como Chile, son países que están quebrados económicamente y ahora con todo esto del coronavirus y las cuarentenas
podemos decir, a la cuarentena se ha agravado mucho más. Entonces son países que van a depender aún más de todos estos organismos internacionales para poder mantener toda esta clase política corrupta que tenemos. Y entonces, como condición para recibir esos préstamos, como pasó en la Argentina, como pasó en Ecuador, se le exige a nuestros países legalizar el aborto, el imponer la ideología de género. Es ahí donde entran las fundaciones. Hay una fundación que se llama la Open Society, que en Guatemala está desde hace muchísimos años trabajando, está penetrada dentro del gobierno para imponer entonces el aborto, para imponer la ideología de género. De hecho, el arzobispo de Guatemala actual, él era un hombre infiltrado dentro de la Open Society. No sé si lo seguirá haciendo, pero él fue el presidente de la Open Society en Guatemala. Es decir, era un infiltrado de todas estas organizaciones masónicas, estas organizaciones globalistas que penetran por todos lados, penetran por la Iglesia Católica, penetran por distintas organizaciones caritativas, por distintas fundaciones. En Argentina tenemos muchas fundaciones que trabajan, que son pantallas, pero en realidad son todos organismos que trabajan para estas grandes corporaciones internacionales, para las Naciones Unidas, para las distintas fundaciones que son las que imponen esta agenda en nuestros países. Entonces, ¿cómo se ve el panorama en el futuro? Se viene una batalla gigante, una batalla cultural. Y por eso es importantísimo estar bien formados. Es importantísimo el saber dar batalla en el plano educativo, en el plano legal, en el plano político también. Hay que involucrarse en la política porque hoy en día en la mayoría de nuestros países la política está manejada por gente que es totalmente servicial a estos intereses globalistas, estos intereses extranjeros, internacionales, que lo último que les interesa a ellos es el bien del pueblo guatemalteco, por ejemplo. ¿Sí? Lo último que les interesa es el bien del pueblo chileno, del pueblo argentino y demás. Entonces, pero para eso hay que formarse, porque estos organismos y estas fundaciones nos quieren inútiles, nos quieren ignorantes. Les voy a dar un ejemplo. La Open Society que les mencionaba, que está muy metida en Guatemala, firmó en marzo, justo antes de que decreten las cuarentenas. Miren qué coincidencia. Firmó un contrato con el Ministerio de Educación de la Argentina, de tal manera que ellos ahora tienen un control gigantesco sobre lo que se enseña en la escuela primaria, en la escuela secundaria y las universidades. Estas agencias, entonces, que tengo videos en mi canal de YouTube donde explico específicamente la agenda del progresismo. Pueden buscar un video que se llama la agenda del progresismo internacional. ¿Cuál es esa agenda? ¿Qué es lo que buscan? Y ahí van a ver una cantidad de documentos que se aplican obviamente para todos nuestros países porque es una agenda que no hace distinción para un país u otro. Esto se busca imponer en todo el mundo. Muy bien. ¿Dónde podemos encontrar los resultados del estudio en Inglaterra? Eso lo encuentran dentro de mi página web. Pueden ir a www.pablomunociturrieta.com y ahí está un artículo que se llama ¿Por qué la educación es mentira, que la educación sexual previene los abusos? Y ahí está el link a todo ese estudio, pero también hay un resumen que yo hice en español que les puede servir muchísimo del estudio en Inglaterra. ¿Cómo fomentar la masculinidad en un niño? Es una pregunta muy interesante, porque hoy en día la masculinidad está bajo ataque. Quieren que nos dé vergüenza por ser hombres, porque claro, es en esa visión, por así decir, marxista de la realidad. El hombre vendría a ser el opresor, y por lo tanto hay que deconstruir al hombre y hay que construir nuevas masculinidades. Hombres afeminados, hombres que no tengan agresividad, hombres que sean manipulables. Porque esto es lo que quieren también estos globalistas. Quieren guatemaltecos que sean totalmente manipulables a estos intereses. Y es lo que lamentablemente están logrando en la juventud, en gran parte de la juventud, por todos estos programas de educación sexual integral. Hay que deconstruir la familia, es decir, destruirla. Hay que desconstruir al ser humano, hay que desconstruir al hombre. Y entonces, ¿cómo le vamos a dar al niño una imagen de la masculinidad? ¿Cómo fomentar eso? En primer lugar, tenemos a favor la naturaleza. Tenemos a nuestro favor la constitución neurobiológica del ser humano, que lleva a la mujer a actuar de una determinada manera, porque eso tiene una base biológica, y lleva al hombre a actuar de una determinada manera.
Pero eso es importante acompañarlo. Eso es la gran clave de la educación. Educar viene del latín, que significa acompañar, guiar, de tal manera que se pueda sacar completamente todo lo que tiene ahí, el educir, el sacar de ahí toda esa potencialidad para que esa persona se realice y sea la mejor persona que pueda ser en este mundo. ¿Y eso cómo se hace? Se hace en el ambiente familiar. Especialmente se hace acompañando a esos niños, acompañándolos a lo largo de todo el desarrollo, prestándoles atención, dándoles de uno mismo, dándole cariño, brindándole amor, acompañarlos, jugar con ellos, preocuparse, conversar, hablar sobre sus problemas, que los niños tengan confianza y nos cuenten absolutamente todo. Es así como se ayuda a un varón, a una mujer, a realizarse en la mejor persona que pueda ser. Algunos me dirán, pero yo no tengo mi esposo, o este niño no tiene padre, soy madre soltera, o mi esposo es un hombre que se fue de la casa o nos tuvimos que ir por situación de violencia, de alcoholismo, o el papá falleció en un accidente o falleció de una enfermedad. ¿Qué hacer con un niño cuando un niño no tiene esa imagen paterna? Lo que hay que hacer es buscársela, reemplazarla, buscar a una persona o varias personas que ejemplifiquen lo que significa ser hombre, porque es así como el niño entonces naturalmente interioriza lo que significa ser hombre. Lo mismo pasa con la mujer. Es importante que la niña tenga una buena relación con su madre y con otras mujeres grandes, porque es así como interioriza en sí mismo el hecho de ser mujer. Porque recordemos, hay un principio en la psicología que dice lo siguiente: un hombre tiene que aprender a ser hombre entre hombres para un día ser un hombre con una mujer, o ser un esposo, ¿cierto?, de una esposa. Y lo mismo pasa con la mujer. Una mujer tiene que aprender a ser mujer entre mujeres para ser una mujer con un hombre, para ser una mujer con sus hijos. Y eso es parte de la madurez y el crecimiento personal de cada uno de nosotros. Eh, Otra pregunta. eh, Tomando como punto de partida que la primera educación es en la casa de cada uno de nosotros, como papás, como tíos, como hermanos, como cualquier adulto, ¿cómo, cómo iniciamos el tema o hablamos del tema sexual en ellos sin agregar información que no sea necesaria? Primero hay que tener en cuenta lo siguiente: hay que respetar los tiempos. Hay que respetar los tiempos de los niños, porque uno de los grandes problemas de la educación sexual integral no es que, por ejemplo, se hable sobre sexo a los jóvenes y demás, porque es necesario hablarlo y explicar muchas de estas cosas. El problema es que se lo hace de manera ideológica. Se presenta al sexo como un derecho que ya tienen que empezar a tener relaciones sexuales, y si no tienen relaciones sexuales los vamos a obligar porque claro, ¿cómo no van a tener relaciones sexuales? Y no solamente relaciones heterosexuales, sino homosexuales y de cualquier tipo. Eso es el problema de educación sexual integral, que no enseña, sino que adoctrina e hipersexualiza. Y por lo tanto, una verdadera educación de la persona humana tiene que respetar los tiempos, tiempos que impone la biología. ¿Qué sentido tiene a un niño de 5 años comenzar a hablar de sexo cuando ni siquiera sabe que le están hablando, ni entiende muchas veces porque no ha pasado por la pubertad? Entonces, hay que respetar los tiempos, hay que esperar a la pubertad. Y eso varía de cada persona, eso varía muchísimo entre un varón y una niña. Por ejemplo, si una niña todavía no ha pasado por la pubertad, ¿para qué hablarle de la menstruación, por ejemplo? Pero sí es importante hablarle a la niña de la menstruación cuando le llegue esa época. Entonces, si una niña tiene 11 años y por primera vez lo experimenta, entonces la madre ahí tiene que estar dispuesta y decir, bueno, vamos a hablar y nos vamos a sentar y le voy a explicar. Esperar ese momento. O cuando los niños pregunten también. Cuando un niño pregunta, explicarle. Pero explicarle con palabras que sean acordes a su entendimiento, de tal manera que el niño ya está, muchas veces lo satisface. Yo recuerdo cuando tenía 7 u 8 años, estábamos en Chile, habíamos ido al mar, a Viña del Mar, y fuimos a un lugar a comer y demás, y cuando estábamos cruzando la calle había una mujer esperando el semáforo. Entonces, yo como niño, todo niño observa mucho, y me di cuenta que era un hombre. Entonces le dije a mi papá después, había un hombre vestido de mujer ahí. ¿Por qué se viste de mujer ese hombre? Y él me explicó que había personas que por cuestiones
eh, emocionales, psicológicas, de trastorno, de haber sido rechazados, no se sienten bien con ser hombres y entonces buscan esa respuesta siendo mujer, pero tampoco la encuentran ahí y son muy tristes y esas personas hay que orar por ellos, hay que rezar por ellos y demás. Esa fue la respuesta que me dieron. Y ya está, eso me bastó para ya tener una respuesta acerca de la transexualidad cuando tenía 7 u 8 años, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho tacto y los padres tienen que también practicar, por así decir, cómo vamos a hablar de ciertos temas. Pero es importante hablarlos. Es importante que se formen para eso, porque si ustedes no se forman es imposible poder comunicar a los padres un cierto conocimiento. No hace falta decir absolutamente todo como me preguntan. Eh, ¿Qué hacer cuando un adolescente empieza a decir que le interesa jóvenes de su mismo sexo? Ahí, obviamente, eso es señal de que hay un problema de vinculación parental. Hay un problema por el cual ese joven tal vez no se está vinculando con su padre o no ha interiorizado completamente la masculinidad de su padre. Y eso lo lleva a buscar eso que le falta en otro joven, porque no lo ven en uno mismo. De hecho, en la atracción hacia el mismo sexo es importante entender que en todo ese mecanismo psicológico que funciona ahí, lo que el joven busca en definitiva en otro chico es lo que él no tiene. ¿Qué es lo que él admira del otro joven? Es algo que él le quisiera tener, pero no lo tiene. Entonces, es importante ahí, y para eso yo ofrezco todo un curso, es una pregunta realmente muy profunda. Tengo un curso en YouTube que lo pueden ver ahí gratuito acerca de la atracción hacia el mismo sexo. ¿Qué deben hacer los padres cuando resulta que un hijo les dice que es homosexual o que le gustan otros chicos, una hija que es lesbiana? ¿Qué tienen que ofrecerle? ¿De qué manera tienen que comenzar a hablarlo? De hecho, son todos pasos concretos para que ese joven pueda sanar esa herida interior. Una herida interior porque tal vez los papás no estaban tanto tiempo con ellos, porque el papá los abandonó, porque el papá los trataba mal, o porque la mamá se llevaba muy mal con la hija, o porque había una situación abusiva o abuso sexual. Son muchos factores complejos que llevan a que un joven herido entonces comience a desarrollar involuntariamente, sin que lo busque, una atracción hacia una persona del mismo sexo. Con respecto al tema de lógica, a mí me preguntan si puedo recomendar libros de lógica al respecto. Voy a hacer un curso de lógica y voy a hacer una lista en mi página web de libros recomendados para aprender a pensar. De hecho, yo estoy preparando, no sé cuándo lo iré a terminar, pero estoy preparando un libro para aprender a pensar, que es un libro de lógica, pero un libro explicado. Hay muchos libros de lógica muy buenos, pero lo quiero hacer a un libro que sea muy concreto, muy actual, con problemas que nos rodean hoy en día. Porque vivimos siendo bombardeados por falacias progresistas. Hay un canal de Instagram, una cuenta que se llama Falacias Progres, que me dio esa idea, a ver cómo descubrir las falacias. Y mucha gente a veces no se da cuenta porque nunca aprendió a pensar, nunca aprendió los mecanismos de la lógica. Entonces, para una persona que los conozca, los mecanismos de sofismo y de engaño, es muy fácil engañar a todo el mundo, como hacen los periodistas. Los periodistas usan de engaños, sofismas todo el tiempo. Los progresistas son muy hábiles en el sofisma porque es una especie de mentira hiper desarrollada, por así decir, una hiper mentira. Entonces, ¿cómo los posmodernos, el posmodernismo también se caracteriza por eso, por usar de un sofisma constantemente para tratar de confundir a aquel que no esté atento? Entonces, voy a poner una lista en mi página web dentro de poco de todos los libros de lógica recomendados, pero también voy a preparar un curso que voy a dar, que va a estar en internet, gratuito como los cursos que hago, para aprender a pensar, pero con casos concretos de hoy en día, para que se den cuenta y digan, bueno, claro, por esto es que esto es un sofisma, una mentira. ¿Cuál es el problema lógico? ¿Qué es lo que no se sigue de esta premisa y esta otra y que concluyen de esta manera? ¿Sí? Un gran sofisma hoy en día, por ejemplo, es que hay que bajar los números de habitantes del planeta porque si no, el mundo se acaba en el 2030. Bueno, eso es una mentira, porque no se sigue una cosa de la otra. No se sigue, porque si el mundo realmente se acaba en el 2030, por más que matemos a todos los seres humanos, se va a acabar igual. Y si no se acaba es porque es una mentira. ¿Sí? No podemos deducir una cosa de la otra, no se siguen muchas veces
razonamientos o conclusiones que nos quieren imponer como una consecuencia de todo esto. Por ejemplo, un gran sofisma: no hay que salir a la calle porque vamos a contagiar. Pero ¿cómo vas a contagiar si no estás enfermo? Es imposible, es ilógico, porque la lógica se maneja por el principio de no contradicción. Es imposible que algo sea que no sea a la misma vez con el mismo respecto. Entonces yo o soy ser humano o no soy ser humano, no puede ser un ser humano o un perro y demás. Por eso la ideología de género también es una negación del principio de contradicción. Muchísimas gracias, Pablo. Podríamos pedirle que siguiera platicando, de veras creo que es un tema tan profundo, varias cosas que creo que nos enriquecieron. Preparémonos, yo creo que es uno de los principales consejos a los padres de familia. Gracias porque habló de corrido casi una hora y yo sé que tiene muchísimo más que dar. Creo que nos enriqueció muchísimo y nos dejó picados. Recomiendo seguir al doctor en sus redes sociales. Tiene el canal de YouTube. YouTube tiene mucha riqueza. He tomado los cursos, el de homosexualismo para padres. Creo que es muy, 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 muy importante que todos los padres lo tomemos, aunque nuestros hijos sean pequeños, aunque nuestros hijos no tengan esa confusión. Nosotros podemos ayudarlos a ellos, ayudar a otras personas y darles esa seguridad. La respuesta que el papá de Pablo, del doctor, perdón, le dio es una respuesta muy sabia, genuinamente muy sabia, porque a veces nos hacemos bolas, así decimos aquí en Guatemala, cuando nos enredamos, y yo creo que es una de las cosas sumamente importantes. Y la otra es estar atentos. Aquí en Guatemala aún están intentando pasar leyes sobre aborto, sobre educación sexual integral. Todavía no lo tenemos legislado, pero justo ayer nos entró que ya había otra iniciativa de ley, así que yo creo que el llamado que nos hace el doctor a prepararnos es más que válido, más que urgente. Estamos a tiempo, al menos Guatemala no ha sucumbido ante leyes aún, pero no nos garantiza nada. No sé si quisiera dejarnos algunas palabras. Yo le tomo la palabra de que va a venir a Guatemala y seguro vamos a disfrutar, escucharlo y seguir leyendo el material que tiene por producir. No sé si nos quiere dejar algo para terminar y de verdad agradecemos muchísimo el tiempo que invirtió en compartir con nosotros. Bueno, en primer lugar decir eso, que sí tengo un deseo muy grande de ir a Guatemala. Incluso hay muchísima gente en Guatemala que me vive pidiendo el libro. Lamentablemente estamos en 14 de octubre del 2020, por si este video lo ven más adelante. Hicimos un envío de libros desde México y fueron rechazados en la aduana. Todavía no sabemos por qué, así que hasta que no vayamos personalmente allá, posiblemente no podamos llevar el libro, pero espero ir pronto para llevarlo. Todos aquellos que quieran conseguir este libro y formarse sobre ideología de género lo pueden encontrar en Amazon. Ahí está en la versión digital, Atrapado en el cuerpo equivocado, por Pablo Muñoz Iturrieta. Nuevamente invitarlos a todos aquellos que quieran seguirme en las redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter, también en el canal de YouTube y en mi página web, pablomunoziturrieta.com. Si alguno tiene una pregunta, no duden de contactarme. Me pueden contactar por WhatsApp, ahí en la página web está. Me pueden contactar por la misma página web si quieren dejar un mensaje escrito. Cualquier duda que tengan, pregunta, yo trato de todos los días tomarme tiempo para responder todos los mensajes que me llegan. Así que no tengan vergüenza, escriban y aprovechen que es gratis. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Así fue como yo contacté al doctor, escuché el curso y dije, bueno, nada pierdo con preguntarle si nos da un tiempo para entrevistarlo, y le agradecemos muchísimo de verdad porque creo que nos dejó, diríamos aquí en Guatemala, picados a aprender más y aprender a defender aquello que es tan importante como son nuestros hijos. Así que le agradecemos muchísimo y esperamos verlo pronto aquí en Guatemala y pues poder compartir un poco más, y estamos a las órdenes. Muchísimas gracias por el tiempo, doctor. Muchísimas gracias también, y gracias a todos que están desde sus casas escuchando. Los invito a compartir este video, compártanlo para que llegue a todo el pueblo guatemalteco, porque ustedes tienen una ventaja. Ustedes en Guatemala están viendo lo que está ocurriendo en Canadá, en Argentina, en Chile, en México, y todavía esas leyes no han pasado en sus países. Entonces ustedes pueden estar preparados y ya saben lo que se viene. Argentina en el 2006 los agarró desprovistos, lo mismo con el aborto. En Chile también está pasando absolutamente lo mismo. Son ataques que vienen desprovistos. Entonces ustedes saben que el ataque va a venir. Y por lo tanto es responsabilidad ahora del pueblo guatemalteco hacer como esas vírgenes sabias que llenaron sus lámparas de aceite. ¿Qué significa en este caso llenar lámparas de aceite? Significa formarse. Formarse y estar preparado para contraatacar.
contraatacar de tal manera que sean golpes efectivos y que en definitiva en Guatemala se defienda la vida y se defienda la familia, porque si cae eso, Guatemala como país va a caer. Así es, de verdad, muchas gracias. Gracias, lo bendecimos a usted, a su familia, que esté bien en el Canadá y su familia en Argentina también, y muchas gracias por su tiempo. Muchas Muchas bendiciones. gracias. Hasta Adiós. luego. Chao.